Bueno, hola, pues este video es nuestro primer video de la clase de Filología 2. Ustedes recordarán que el semestre pasado nos habíamos, bueno, espero que lo recuerden, nos habíamos quedado en el proceso de evolución fonológica que eh, llegamos hasta, o logramos estudiar hasta el siglo XIII, en la época en que Alfonso X estaba desarrollando ya documentos en la lengua castellana. Recuerden que en este momento todavía debemos hablar del castellano. Y bueno, en ese momento pues paró el semestre y pues nos quedamos ya con el pendiente de esa continuación. Esta, este hecho ha ocasionado que tengamos que replantear la manera en que vamos a llevar este semestre. Ya no, lo natural sería que acabáramos la parte de fonología y morfología histórica y empezáramos con los temas que eran el contenido de este segundo semestre. Sin embargo, a mí me parece que puede quedar un poco al aire y que quizás una manera más orgánica de realizar y de llevar a cabo este semestre sea pausar un poquito la parte fonológica, por lo cual sí les pediría que estudiaran y estuvieran constantemente repasando sus handouts de cambio fonológico. Entonces decía, vamos a pausar esto para traer a colación los contenidos del segundo semestre, intentar alcanzar con toda la teoría y con el análisis necesario desde otras perspectivas y otros niveles de análisis del cambio lingüístico, hasta llegar a la documentación del siglo XIII y a partir de ahí empezar a aplicar tanto lo que conocemos de cambio fonológico y las partes que yo voy a volver a exponer del cambio fonológico y del estudio grafemático y morfológico, junto con los contenidos de este otro semestre que en principio, digamos, los temas lingüísticos que vamos a ver son la gramaticalización, que es un hito en el estudio del cambio lingüístico, y por otra parte vamos a ver el cambio semántico, y finalmente vamos también a intentar aplicar teorías del lenguaje que están constantemente preocupándose por la relación entre escritura y oralidad y la importancia de la escritura en el desarrollo histórico de una lengua. Entonces vamos a traer estos modelos teóricos que se empiezan a aplicar ahora aquí en el país, pero que llevan ya un rato desarrollándose por lo menos en España, Alemania y Perú. Y vamos a con eso intentar hacer un análisis de diversos documentos, también con estas otras herramientas. Bueno, todavía, cuando estoy grabando este video, antes de tener completamente diseñado el semestre y entonces saber exactamente cuál va a ser la evaluación o cómo va a ser la evaluación de los contenidos que tienen que aprender durante de estas 16 semanas a distancia. Y pues bueno, ya lo sabrán una vez que pues los tenga yo también claros. Entonces, por favor, ahí sí les pido un poco de paciencia, pero fuera de eso me parece que pues lograremos a través de estas herramientas ver por lo menos lo más importante del semestre. Ahora también tengo que decir, esta es la primera grabación que hago con este otro formato más como de videoconferencia. Había hecho algunos videos ya para otras materias, pensando en más como en el salón, tener un pizarrón, etcétera. Pero pues esto es una constante experimentación. No puedo saber si este va a ser el formato de toda la clase. Veamos qué tal sale. Y también ustedes vayan diciendo cuál les parece o cuál les podría parecer eh, mucho más claro. Pero bueno, entonces, habiendo dicho todo lo anterior, es momento de comenzar con los contenidos del semestre.
Entonces, lo primero, como ya había adelantado, que tenemos que estudiar es un tema que es bastante interesante, que es bastante pues, complejo, pero también bastante moderno, y ese es el de gramaticalización. La gramaticalización es un proceso de cambio, y ahorita vamos a tener que discutir si en verdad es un proceso o es otra cosa, pero por ahora dejémoslo así. Es un proceso de cambio que lo que retoma es una palabra con contenido léxico, por ejemplo un verbo, aunque también, y este ejemplo viene en la clase de hoy, la palabra paso, para formar un nuevo morfema que finalmente, pues nosotros en una sincronía de la lengua vamos a ver justo como un morfema. Entonces, la hipótesis de la gramaticalización es justo que la sintaxis y que las marcas morfológicas en la lengua van naciendo a partir de este proceso que hace que las palabras, uno, reduzcan su contenido fonológico, que eso ya habíamos visto que pasa con la sola aplicación de una ley de cambio fonológico. Dos, extiendan los contextos en los cuales aparecen y entonces dejen de aparecer en los contextos donde se encontraban originalmente y se extiendan hacia nuevos contextos. Y tres, que su significado pase de ser un significado léxico, es decir, por ejemplo, la palabra paso, que especifica claramente algo en el mundo, a tener un significado mucho más gramatical. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la palabra paso se convirtió en la marca de denegación de una lengua románica como el francés. Una cuarta cosa que podríamos considerar, que es una línea de investigación que, bueno, ustedes la leerán o la leyeron ya en el texto que les subí de esta Julia, es la que plantea Regine Eckart, a mi gusto bastante, es bastante interesante y explica a mi gusto también de una manera más orgánica todo el proceso, que es que en realidad el proceso de gramaticalización, está motivado inicialmente por la semantización de implicaturas pragmáticas, que, bueno, ahora vamos a explicar un poquito más adelante qué es exactamente eso. Entonces, digamos que tenemos, ya ahorita acabo de anunciar, cuatro diferentes cosas que pasan para que un elemento pueda ser o pueda decirse que está gramaticalizado. Esto en realidad implica eh, una visión específica de la lengua, por una parte, y también implica pensar en si es o no es un único procedimiento la gramaticalización, o si en realidad es la suma de una serie de cambios o de formas de cambio lingüístico que terminan coalesciendo, es decir, uniéndose en una cosa, en un producto que nosotros vamos a llamar ya desde la distancia temporal del cambio lingüístico como gramaticalización. Ahora, bueno, antes de eso también hay que decir que con gramaticalización, así como con sintaxis y morfología, se establece, o bueno, se nombra a todo el tipo de cambios perdón, al tipo de estudio lingüístico que se enfoca en este tipo de cambios. Entonces, en realidad, así como la sintaxis es la sintaxis de la lengua, pero es la disciplina que la estudia, bueno, la gramaticalización es el proceso o el mecanismo de cambio o el resultado de una serie de mecanismos, y la gramaticalización a su vez es el estudio de este tipo de cambio. Bueno, eh, decía que, y esto es importante, también hay una relación fuerte entre el nacimiento de este estudio de gramaticalización con nuestra propia concepción del lenguaje. Ustedes saben, bueno, no recuerdo si lo vimos el semestre pasado o no, pero supongo que independientemente de eso habrán escuchado por lo menos. Hay actualmente dos grandes corrientes en la lingüística
que es la formalista y la funcionalista. Para la sintaxis formal, por ejemplo, para la sintaxis chomskiana, para muchas corrientes de estructuralismo, en la medida en que nos importa ver la lengua como un sistema, pues no nos interesa su propio desarrollo en el tiempo, sino que hay que verlo como un ente estático y explicar cualquier particularidad de la lengua, de este sistema, desde el propio sistema. Digo, esto fue lo que hizo Saussure desde principios del siglo XX, cuando elabora bueno, él no, sus alumnos, cuando elaboran el curso de lingüística general basada en los apuntes de sus clases con Saussure. Eh, y durante mucho tiempo esta idea fue la que estuvo con más fuerza dentro de la lingüística. Ha habido ahora un cambio que empezó también desde el estructuralismo europeo, pero que actualmente ha ido cobrando nuevas manifestaciones y nuevas formas de análisis, que es la lingüística funcionalista. Lo que nos importa dentro de la lingüística funcionalista es justamente pensar que eh, es el uso de la lengua el que lo va formando, el que va formando un sistema lingüístico. De tal manera que no todo en el sistema como tal debe tener una explicación dentro del sistema, sino que a veces, por ejemplo, las explicaciones de un cambio que todavía está ocurriendo son viables. Justamente es desde este marco que fue importante la gramaticalización y a partir del cual se ha retomado hasta nuestros días. En realidad tampoco es un tipo de estudio tan antiguo. La gramaticalización, la primera vez que se enunció fue a través de Millet, tal como gramaticalización. Hay antecedentes desde por lo menos el siglo XIX, donde ya claramente los lingüistas, antes de ser lingüistas, ya estaban observando, digo antes porque fue antes del curso de lingüística general, pero ya estaban observando que los procedimientos que después estudiaremos como gramaticalización habían ocurrido en algún momento. Recuerden que además el siglo XIX es un momento en que se interesan mucho los lingüistas por el cambio lingüístico. Entonces ya lo habían visto, pero no fue sino hasta Millet que se formuló y actualmente en las corrientes de lingüística funcionalista es donde más están aplicando este tipo de estudios. Eh, entonces, digamos que es importante reconocer que el estudio de la gramaticalización implica de alguna manera esta visión de la lengua como un sistema en uso más que como un sistema abstracto. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, y habiendo dicho también que parece que más que un mecanismo, la gramaticalización es un proceso que incluye otros mecanismos, entonces habría que preguntarse cuáles van a ser los mecanismos que vamos a involucrar dentro de esta cosa llamada gramaticalización. Entonces, vamos a observar cuatro mecanismos generales que vamos a tener en cuenta al momento de hablar de gramaticalización. No son los únicos, por ejemplo, ahora hablaba de Regine Eckart, y para ella habría que observar la semantización de implicaturas pragmáticas. Pero, a pesar de que ahora lo mencionaremos, basta por ahora con los cuatro que voy a mencionar a continuación para intentar entender qué es la gramaticalización. Entonces tenemos que el primero es el reanálisis, el segundo va a ser la analogía, el tercero, que tampoco está muy reconocido, pero lo meto aquí por mi propio interés de estudio, son las estructuras que se prestan de una lengua a otra. Y finalmente, uno que es mucho más semántico, que es la metaforización y la creación de metonimias. Digamos que entre estos cuatro mecanismos van a generar que con el tiempo podamos hablar de la ocurrencia de un proceso de gramaticalización. Entonces, pues es momento de empezar con el primero, que es el reanálisis. Y bueno, el reanálisis supone que pensar en una nueva estructura a partir de una estructura anterior. En este momento, tienen que recordar sus clases, a ver, desde antes. Van a tener que regresar un poco a su sintaxis latina y sobre todo a su sintaxis española para
que estos procesos queden claros porque de alguna manera las repercusiones de la gramaticalización se prestan sobre todo al cambio sintáctico o se observan claramente en la estructura sintáctica de la lengua. Entonces, sí, va a ser necesario que se acuerden de ciertos conceptos. Entonces, justo el concepto que ahora nos interesa es el de constituyente. En el reanálisis, o también llamado reencorchetado, lo que sucede es que elementos que no formaban un constituyente empiezan a comportarse como constituyente. ¿Qué significa esto? Se acordarán que una manera, y para esto funciona el término reencorchetado, se acordarán que una manera de hacer el análisis de constituyentes era poniendo corchetitos, ¿no? Así, en los elementos que asumíamos eran un constituyente, es decir, que funcionaban como una unidad y que podíamos diferenciar de otros elementos que a su vez podían formar una unidad con el anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este de constituyente es muy útil porque justo lo que pasa en el reanálisis es que, déjenle doy un trago a mi café. Lo que pasa cuando hablamos de reanálisis es que elementos que no eran constituyentes de una misma construcción empiezan a interpretarse como constituyentes de este mismo elemento. Una manera bastante práctica de observar dónde estamos haciendo este tipo de procesos de reanálisis es en el nacimiento de las perífrasis, por lo menos incluso en el español actual. Piensen en la perífrasis de futuro de ir más a más infinitivo. Entonces voy a comer, voy a jugar, voy a quedarme en casa porque estoy en cuarentena. Ese último es bastante bueno porque se ve que de hecho ya ir no significa para nada movimiento, sino simplemente es una marca que indica que la acción va a ocurrir en el futuro. Esto significa que cuando teníamos en construcciones, por ejemplo, como voy a la escuela, todavía no hay un verbo ahí, voy a la escuela, claramente ir implica movimiento. Y la marca que está ahí, la A, en este caso indica meta. Entonces me dirijo hacia la escuela. Eso es voy a la escuela. En esta construcción voy a la escuela, pues ir es un verbo intransitivo y a la escuela es un complemento circunstancial. Digo, podemos dudar de que lo sea, podemos poner otras categorías. Lo que importa es que no forman entre ellos un solo elemento, sino que claramente se ve que la unión de estos dos está por lo menos hasta el sintagma verbal y en la oración. Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, estoy pensando en un verbo de desplazamiento, voy a nadar, eh, a lo mejor en estas construcciones todavía, donde hay desplazamiento en ambas, pues se puede pensar que me dirijo hacia un punto donde voy a poder desplazarme de otra manera, como nadar. Y entonces podríamos pensar, bueno, quién sabe si nadar sea eh, complemento como circunstancial de ir, o si de alguna manera forman un solo conjunto. Y esto sucedería, por ejemplo, cuando el verbo también podría ser interpretado como una finalidad o como una meta. Sin embargo, en voy a quedarme en casa porque hay cuarentena, claramente se ve que quedarme es un verbo completamente estático, no hay movimiento en él, y además yo no me desplazo para quedarme en un lugar, sino simplemente estoy diciendo que en el tiempo futuro estaré en este mismo espacio por las condiciones las que sea. En este momento podemos ya estar pensando que en realidad ese a quedarme ya no funciona como un complemento del verbo ir, sino que en realidad tanto ir como quedarme y la marca a están ya en un solo núcleo. ¿Y qué pasó ahí? Pasamos entonces de tener
elementos distintos, constituyentes distintos, a tener el mismo constituyente formado por lo que antes eran dos verbos y una preposición. Justamente esto es lo que pasa cuando sucede un reanálisis, es decir, los límites de una construcción, los corchetes de una construcción se borran y, e integran a la construcción que está al lado o que está cercana a ella para conformar una nueva. Y esto es, de hecho, la manera en que, por ejemplo, se construyó el futuro del verbo latino, perdón, el futuro de los verbos románicos a partir del verbo habere latino. Se acordarán que hay handouts, están ya en el drive del Classroom de filología. Y bueno, yo estoy aquí con mi handout siguiendo los ejemplos, entonces esos van a ser los ejemplos que voy a comentar, no solo, pero también los voy a comentar. Entonces también para que sigan el handout conforme están viendo el video. Entonces decíamos que, por ejemplo, la estructura del futuro en las lenguas románicas, esta forma como amaré, comeré, me quedaré, etcétera, etcétera, se originaron a través del verbo haber. La pregunta en realidad tendría que ser, bueno, ¿cómo que desde el verbo haber pasaron a formar un morfema? Bueno, justo eso es la gramaticalización y tenemos que ir viendo que los reanálisis se van dando también de maneras muy específicas y las construcciones, como ya habíamos dicho anteriormente, van ganando contextos. Entonces, decíamos, y voy a leer el handout, aunque originalmente el verbo habere con el sentido de obligación estaba seguido de un gerundivo, recuerden que los gerundivos eran una forma no personal del verbo latino que además significaba obligación. En latín observamos casos específicamente de verbos dicendi, y eso es importante porque entonces a partir de ahí es que estamos viendo que esta construcción de habere más un gerundivo específicamente se usaban en los contextos en que ese gerundivo era un verbo de decir o de emitir algún proceso lingüístico. Podría ser incluso escribir, hablar, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos verbos que podríamos calificar como verbos dicendi eran contextos donde podía aparecer el verbo habere y en conjunto con el gerundivo tener un sentido de obligación. Entonces decíamos, en latín observamos casos específicos con verbos dicendi en los que aparece el verbo en infinitivo. Entonces a partir de ahí ya vemos un cambio importante. Primero, el gerundivo se estaba perdiendo en el latín desde antes de la lengua clásica, aunque todavía se utilizaba, y en contextos como el de los verbos dicendi aparecían formas no necesariamente gerundivas, sino que podían ser infinitivas, y el verbo habere, que originalmente recibía, habere además, recuérdenlo, es un verbo en latín transitivo, significa tener, y bueno, se construía con un nominativo, que era el que tenía, y un acusativo, que es lo que se tenía, ¿no? El objeto directo. Este significado todavía sobrevive en varias lenguas románicas. En el español solo sobrevive en contextos como tarjetaviente o derechohabiente, es decir, que tienen derecho o que tienen tarjeta. Solo en esos contextos el sentido de haber como verbo transitivo sigue existiendo. En el resto de los contextos ya solo es un verbo auxiliar. Bueno, entonces decíamos, en estos contextos, habere, que había obtenido el significado de posesión a partir del gerundivo, podía aparecer con este significado o un significado parecido en verbos que estaban en infinitivo. Y por ejemplo, ahí tienen una construcción de Cicerón, que bueno, es sobre Cicerón, sobre quién está creada la norma de latín clásico, entonces no vamos a decir que no sabía latín, sino que en realidad es el gran ejemplo de la latinidad lingüística, eh, donde ya usa esta estructura. Entonces dice, de república nici labeo te scribere. Y eso significa, no tengo nada que escribirte sobre la república, e incluso también con una lectura de obligación no debo escribirte nada sobre la república. Bueno, esta estructura de república nici labeo
habeo a te scrivere, donde además se ve que hay una posición distinta a la que después se habrá gramaticalizado. Bueno, decía que esto entre los siglos 3 y 6, el orden se alteró. Y lo que pasó fue que el verbo habere pasó a la posición final y pasó a estar antecedido por el infinitivo. Entonces tenemos, y además empezó también poco a poco a extender sus usos de esta construcción de habere y un verbo dixendi o dicendi hacia otros verbos que ya no tenían esta particularidad de ser verbos de emisión. Entonces tenemos el ejemplo ahí, veritatem dicere habeo, tengo que decir la verdad. En este caso específico, vemos que habeo tiene un objeto directo que es oracional, veritatem dicere, que ustedes además se acordarán, esto es una estructura latina que se llama oración completiva de infinitivo con sujeto en acusativo y que debieron haber lidiado con ella en latín. Y bueno, justo esta es esta construcción. Tenemos habere, tenemos que su objeto es oracional y además, bueno, no tenemos el sujeto porque no necesitamos un nuevo sujeto, es exactamente el mismo, pero dicere tiene a su vez un acusativo que es su objeto directo, que es verdad, veritatem. Y la estructura que está ahí con los corchetes busca justamente reflejar este caso en el que tenemos diferentes constituyentes que llegan hasta la oración con habeo. Bueno, el caso del reanálisis es justamente el momento en que se empiezan a borrar los límites anteriores de estas construcciones y generan nuevos elementos que pasan a ser constituyentes. En este caso, lo que pasa es que habeo y dicere empiezan a aplicarse como un solo elemento. Es decir, deja de ser dicere el objeto directo de habeo y empiezan a ser ambos el núcleo de un sintagma verbal que es transitivo, pero es transitivo ya no por habeo, sino porque dicere también era transitivo. Y entonces lo que pasa es que veritatem se queda como objeto directo, pero objeto directo de toda la construcción dicere habeo. Es importante ver además que habeo pasó a la posición final porque va a ser a partir de esa posición en la cual va a empezar a perder cuerpo fonológico por la aplicación de reglas fonológicas que veíamos el semestre pasado, y este proceso va a hacer que al perder cuerpo fonológico y al perder también pautas prosódicas, es decir, ya no tiene un acento por sí mismo, se vuelva un clítico. Y una vez que se haya formado como clítico, ustedes recordarán, los clíticos tienen la particularidad de agarrarse de algún otro elemento porque ellos no tienen acento, se va a agarrar del verbo en infinitivo que lo antecede. Y conforme más se vaya rutinizando la aparición de este clítico en esa posición, va incluso a perder su condición de clítico para obtener un nuevo estatus que es el de morfema. ¿Morfema de qué? De futuro. ¿Cómo de futuro? Bueno, ya habíamos dicho que, por ejemplo, para Regine-Eckart, el motor principal está en una serie de implicaturas que se generan por el significado de palabras en contextos específicos. Esto es pragmática. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, muchas veces cuando decimos una construcción lingüística específica, también hay una presuposición de cosas que están ahí abajo y que de alguna manera también estamos diciendo, aunque no las hayamos dicho. En este caso, la presuposición es que la obligación te obliga, valga la redundancia, a hacer una acción en una proyección a futuro. Es decir, como estoy obligado a, no sé, a escribir las cartas, entonces esta obligación me va a hacer que lo haga en un futuro próximo. Entonces esta presuposición, que vamos a llamar implicatura, va a empezar a cobrar relevancia y en lugar de nacer en contextos específicos, porque las implicaturas no pertenecen al significado de la palabra, sino que nacen en contextos,
pues justo lo que va a pasar es que la implicatura, en este caso, va a empezar a borrar esta condición de solo aparece en contextos específicos para convertirse en algo que siempre que se usa esta construcción va a estar en el significado. Y entonces se semantiza esta implicatura, se rutiniza y pasa a ocupar la parte principal del significado de una construcción como dicere habeo. Entonces ya no significa tengo que escribir, sino voy a escribir. Y ese es el tipo de cambios que también van a estar ocurriendo dentro de la gramaticalización. Bueno, este fue el primer mecanismo, que es el de reanálisis. Vamos ahora al segundo mecanismo, que es la analogía. La analogía ya la habíamos atacado, perdón por la metáfora belicista, no se me ocurrió otra en este momento, eh, desde la morfología. Y habíamos visto una serie de procedimientos morfológicos que básicamente significaban una forma, un significado. Y son las maneras en que los propios hablantes buscan eh, regularizar la morfología de la lengua, porque a veces pues, puede ser muy compleja. Esto es lo que pasa, y seguro es el ejemplo que utilicé el semestre pasado porque es bastante, pues lo tenemos muy a la mano, cuando los hablantes de español no normativo utilizan la segunda persona de singular en pretérito, generalmente suelen agregar una sa al final, porque en el resto del paradigma de conjugación del verbo, la segunda persona siempre aparece marcada con sa menos en el pretérito. Esto significa que los hablantes empiezan a pensar como, bueno, siempre que aparezca sa es segunda persona, pero momento, aquí no tengo mi segunda persona, porque en realidad es un morfema portmanteau, y lo que hacen es eh, abrir la categoría, evidenciar que se necesita una categoría ahí, y utilizar el morfema que se utiliza ya en otros contextos para expresar el mismo significado. Esto es segunda persona de singular, y esto es el morfema s, bueno, que aparece al final del verbo. Lo que pasa con los procesos de analogía en el momento en que los vamos a estudiar como parte del cambio de la gramaticalización es muy parecido. Y es también en este punto de la analogía donde vamos a empezar a observar cómo los contextos de ocurrencia de una forma que empieza a gramaticalizarse se extienden. Entonces, bueno, voy a leer de nuevo el handout, nada más para llegar hasta el ejemplo que me interesa. Entonces, bueno, dice de la analogía, este segundo proceso implica que el contexto de una nueva estructura comienza a incrementarse, es lo que decíamos. Ya habíamos visto también en el ejemplo del reanálisis cómo la estructura de ABO empieza también a ganar nuevos contextos. Y, bueno, y justo es el ejemplo que dice ahí. Por ejemplo, en el proceso de la creación del futuro románico, la construcción de infinitivo más sabio tuvo que empezar a funcionar en otros contextos que no fueran verbos dikendi. Y ya, bueno, y viene el ejemplo del reanálisis, que es el nacimiento de la creación de la negación pas en francés. En este caso es también bastante interesante porque lo que sucede es que pa era un intensificador de verbos de movimiento como ir o venir. Es como cuando en español contemporáneo decimos no te creo, no iba a decir otra cosa. Eh, pero bueno, ya, no importa. Cuando ustedes, por ejemplo, dicen no te creo ni mierda, ese mierda lo que está haciendo es justo intensificar la manera en que estamos negando. O como no sirve. eh, no, no, es que hay una con valer. No vale ni un. Ay, se me fue. Bueno, no importa. Pa funcionaba de esta manera. Es decir, que intensificaba la negación específicamente de verbos de movimiento. Porque claro, paso es una cosa que funciona semánticamente dentro de estos verbos de movimiento. Mientras que la negación era específicamente la palabra que por procesos de cambio fonológico venía de non latino y en francés
ya desde francés antiguo, había dado ne, que todavía lo encontramos en la negación. Entonces, por ejemplo, teníamos oraciones como il ne va, es decir, él no va a ningún lado. Y si queríamos hacer más fuerte esa negación, aumentábamos con paso. Il ne va pas. Digo pas porque supongo que en esa época todavía se eh, pronunciaba esa. Y eso solo, como el no te creo ni mierda, intensifica el tipo de negación. O, ya me acordé, o no importa ni me importa un comino, ese comino también funciona como intensificador de esa negación y habría que, por ahí, ahora no me acuerdo por qué comino específicamente se utiliza en esos contextos, creo que porque es muy pequeño. Bueno, ¿qué pasa? En algún momento se rutiniza también la ocurrencia de estos elementos y entonces el significado de negación se extiende ya no solo a ne, sino a pa. Y en este momento en el que pa deja de ser facultativo, ¿qué significa que sea facultativo? Significa que puede o puede no aparecer sin que haya un cambio de significado. Digo, siempre que ocurra en realidad habría un cambio de significado, sin que haya un cambio de significado tan grave dentro de esta emisión lingüística. Entonces podíamos decirla o no. En algún momento empezó a rutinizarse y entonces se volvió obligatoria, ya no era facultativa. Y para negar verbos de movimiento en francés, entonces necesitábamos tanto ne como pa o pas. Y durante mucho tiempo empezamos a tener este tipo de construcciones específicamente en el plano de las construcciones con verbos de movimiento. ¿Qué pasó después? Hasta ahora, en realidad, lo único que estábamos haciendo es el reanálisis. Estamos diciendo como, en realidad el significado de negación para estas construcciones de movimiento se encuentra en dos elementos distintos. Por un lado, en este adverbio de polaridad, por ponerle un nombre ahora, ne, y por la otra, en esta partícula que ya no es un intensificador, sino también es parte de la expresión de la negatividad, que es pas. Entonces, en ese momento, solo lo único que ha pasado es un reanálisis. La analogía se va a empezar a cumplir en el momento en que ne y pa empiezan a aparecer en otros verbos que ya no tienen nada que ver con movimiento. Por ejemplo, el verbo aimer en francés, amar, je ne t'aime pas, ya no es un verbo de movimiento, sino es un verbo de estado emocional. El paso de qué nos sirve para reforzar la negación ahí, de nada en realidad. Y entonces lo que hacemos es empezar a extender a otros contextos este tipo de construcciones. Y entonces ahí es donde está el reanálisis, porque es una forma, es decir, un nepa, que es una forma específica, un significado, que es el de negación. Y entonces ya no vamos a tener dos estructuras de negación en la lengua, sino una sola. ¿Qué es lo que pasa además en el español, perdón, en el francés oral actual? Que de hecho, ne se volvió facultativo y es una marca de estilo o de lengua estandarizada, mientras que en realidad los franceses ya solo usan pa como negación. De tal manera que pasó de ser un elemento completamente léxico a ser un elemento completamente gramatical, ¿vale? Y significar simplemente negación. Entonces ahí es donde estamos observando también un cambio, esta vez desde el reanálisis. Y ya vimos cómo, desde la, ahí se me fue la palabra, desde la analogía. Y vemos cómo de hecho ambos procesos están funcionando para llevar a una palabra hasta este nuevo estatus de marca gramatical. Bueno, esto es importante porque justo aquí se ve cómo la gramaticalización, entendida como este procedimiento en el cual una palabra léxica pasa a formar un morfema, en realidad no es un mecanismo por sí mismo, sino en realidad sí parece que está involucrando diferentes mecanismos para obtener un solo resultado. Había dicho que el tercero era el préstamo, y en realidad este es un caso poco estudiado, es magistral el texto de, si no mal recuerdo, es uno de Heini Kuteva, donde habla de
donde se habla, es de los pocos donde se habla de este tipo de procedimientos. Y lo que pasa es que también en muchas ocasiones estructuras de otras lenguas entran a reconfigurar los tipos de estructuras que hay en una lengua que está en contacto con estas otras, y muchas veces hace que un verbo que no tenía un uso específico o que no aparecía en cierto tipo de construcciones, por préstamo, es decir, por que se agarra en la estructura de la otra lengua y se traslada a la propia, empiezan a generar este tipo de construcciones que también derivan en un proceso de gramaticalización. El ejemplo que está en el handout es sobre el español de hablas nahuas, es decir, de nahuas del siglo XVIII, si no mal recuerdo, que hablaban español y que tienen ciertas copias, es decir, ciertos préstamos estructurales del náhuatl hacia el español, pero justo me gustaría pensar y especificarlo ahora, voy a intentar acordarme del ejemplo de memoria, desde el náhuatl influido por el español. Eh, el verbo pilla en náhuatl del siglo XVI, y en realidad hasta se ha reconstruido así para la protolengua, significaba tener, significaba guardar, es decir, no es un tipo de posesión que, eh, que fuera completamente constante, es decir, que estuviera en tu dominio absolutamente, sino era algo que estabas encargado de cuidar y que en algún momento podías devolver. Ojo, eso no significa que en el náhuatl del siglo XVI no se pudiera expresar la posesión, solo que no se hacía a través de un verbo transitivo como tener, que es una cosa que sí sirve en las lenguas indoeuropeas. Bueno, en contacto con el español y desde los primeros documentos en náhuatl ya alfabéticos, podemos ver que este pilla, que significaba guardar, se empezó a utilizar como una marca de posesión, es decir, para traducir tener, porque cumplía con ciertos requerimientos estructurales que tener tenía, sobre todo ser un verbo transitivo. A partir de ahí se ha empezado a extender su significado hacia el de posesión en general, es decir, solo se poseen las cosas en náhuatl ahora a través del verbo pilla. Esto ha cambiado también su distribución, porque si bien antes se podían guardar cosas muy específicas, ahora incluso podemos decir que los árboles tienen hojas gracias a este verbo pilla. Y aunque pareciera que no ha cambiado su condición y que no se ha vuelto un morfema, justo este es el tipo de elementos en donde nace una nueva estructura que posteriormente podría generar o podría terminar en un proceso de gramaticalización. No ha sucedido en el náhuatl, pero justo ese es el tipo de contextos donde podríamos esperar que por préstamo se gramaticalizara un elemento. Eh, Cabe decir que también este tipo de análisis de préstamos de estructuras sintácticas desde la gramaticalización, pues sobre todo se han desarrollado en lenguas no europeas, porque pues son las que ahora, a partir del siglo XIX, del desarrollo lingüístico, son las que más conocimiento tenemos que han sido influidas por otras lenguas, es decir, las no europeas. Eh, Esto no significa que las lenguas europeas no hubieran sufrido este procedimiento, solo no lo sabemos. Y si sí, pues fue en contacto entre ellas. Entonces tampoco vamos a poder observarlo con tanta claridad como con lenguas de otras familias. Bueno, ese fue el caso de préstamo. No vamos a meternos mucho en eso porque en realidad no lo vamos a ver en el semestre. Y finalmente el cuarto es este de metáfora metonimia, que eh, en realidad está pensado mucho más en términos semánticos. Vamos a leer pronto, pasando como esta serie de casos de gramaticalización, que para la lingüística cognitiva, que es una variante del funcionalismo, le interesa mucho la manera en que las personas, los hablantes, categorizamos el mundo y le damos una expresión lingüística a ello. Esto es importante porque justo a partir de la categorización empezamos a crear metáforas que poco a poco van a ir extendiendo los usos gramaticales de ciertas palabras
y van a empezar a involucrar nuevos elementos y nuevas construcciones, y también puede ser uno de los caminos que generan una gramaticalización. Este apartado específico lo vamos a dejar, no lo quiero tocar ahorita, para analizar el cambio léxico, de semántica léxica. Así que en este momento no vamos a profundizar en ellos. Bueno, y entonces, ya para terminar con este tema de la gramaticalización, hay que pensar que ha sido muy rentable este tipo de estudio para la lingüística, porque a pesar de que no son gramáticas generativas, en general también el funcionalismo plantea que hay ciertos universales. Y gracias al estudio de estos procedimientos, hemos podido observar una serie de universales, muchas veces planteados como universales cognitivos, tienen que ver con la manera en que justo categorizamos el mundo y cómo esto es una constante en el desarrollo de la lengua, que nos permiten ver ciertos caminos de gramaticalización. Voy a hablar de algunos casos que se suelen asumir como paradigmáticos, como parte de este proceso de gramaticalización, que han ocurrido también en otras lenguas y muchas veces se cumplen también en el español. Entonces, por ejemplo, el primer caso es que un verbo principal se vuelva un verbo auxiliar. Y que este verbo auxiliar lo que hace es marcar alguna categoría de tiempo, aspecto y modo. Esto es justamente lo que sucede con el futuro, que se convirtió de un verbo principal a un verbo auxiliar, que significa tiempo, y también, por ejemplo, con nuestras construcciones como debo de jugar, que bien, tienen valores modales, no nos vamos a meter ahorita en teoría de la modalidad, pero podrían ser epistémicos o deónticos, es decir, podrían ser hablar del conocimiento o hablar de obligaciones. Esto es muy común en las lenguas del mundo, y también el inglés, por ejemplo, tiene muchos casos de eso. El marcador will, por ejemplo, que esta palabra que marca futuro, en realidad viene de un verbo que significaba querer y pasa a formar una marcación. Empezó a llover muy feo. eh, y es una marcación de tiempo. Eh, También, por ejemplo, ir más a más infinitivo entrarían exactamente en esta categoría. Bueno, la B, posposiciones que se vuelven casos morfológicos. Aquí ya estamos hablando de un elemento que ya era morfológico. La posposición es una especie de preposición, solo que está puesta después del núcleo de la frase, bueno, después de su modificador. Aquí, esto, por ejemplo, en japonés tenemos posposiciones. Y bueno, a veces, así como el futuro venía de habere, que era un morfema que se ponía después del verbo en infinitivo y terminó haciéndose un morfema de este verbo, pues muchas de las marcas de caso que conocemos en algunas lenguas vienen justamente de una posposición que podía significar hacia para convertirse en una marca de caso para un locativo, por ejemplo. Entonces también esto va a ser un procedimiento muy común. Eh, por ejemplo, estaba pensando en náhuatl, pero las posposiciones del protoyuto-náhuatl no se convirtieron en marcas de caso, sino que se convirtieron en sustantivos, lo cual, digo, no en todos los casos, pero podrían funcionar como sustantivos, no es un gran ejemplo, entonces pasemos. Ahora, por ejemplo, los verbos causativos, como hacer que, pueden convertirse en marcas afijales de un verbo que signifiquen hacer que signifiquen causatividad. En español todavía no hemos desarrollado, y no hay en la historia de la lengua una demostración de ese desarrollo, verbos, como digo, marcas afijales para hablar de causatividad, pero podría ser el caso que encontrásemos una lengua donde esto ocurriera. Eh, Luego, el elemento que se utilice para expresar elementos comitativos, con, o sea, en compañía de, puede desarrollarse hasta convertirse en una conjunción copulativa. Esto, por ejemplo, sí ha sucedido en náhuatl, todavía en el náhuatl del 16, digo náhuatl porque en español no tenemos estos casos, todavía en el siglo XVI, palabras como es una palabra que es one, podrían significar, por ejemplo, no one, significa junto a mí o en compañía de mí.
Pero la conjunción copulativa, iwan, que en realidad significa junto a eso, junto a él, junto a la tercera persona del singular, también ya es la conjunción i. Entonces estamos observando este procedimiento, este mismo proceso de cambio desde este significado comitativo hacia el desarrollo metalingüístico de la conjunción copulativa. Luego otros casos, dar hacia una marca dativa. Saben que dar es el verbo bitransitivo por excelencia de las lenguas del mundo, y a veces este verbo puede convertirse en una marca que indique caso dativo, es decir, a quién se le da. No se me ocurre ahora ningún ejemplo de esto, pero buscaré y se los digo. Posiciones locativas que se convierten en marcas de caso acusativo. Esto lo estamos viendo en el español actualmente, cuando, por ejemplo, tenemos construcciones con objetos directos animados. Sabemos que aparece una preposición a, que en realidad ya no significa lo que la preposición, que era meta, significa acusativo. Significa este es un objeto directo con la condición de que es más animado y más específico. Eso es justamente la idea de que hay posiciones que se convierten en marcas de caso. Haber y ser, que se desarrollan como marcas de construcciones existenciales. Hay en español, claramente es este caso, tiene el verbo haber, a, en tercera persona de singular, y ese i al final de la palabra en realidad es un locativo que viene de ibi, latino, y que se gramaticalizó también junto con el verbo para construir la manera en que en español del siglo XXI hablamos de la existencia de las cosas. En italiano, por ejemplo, se utiliza el verbo essere con construcciones que también tienen una locación, che y ci sono. No importa ahora. Querer, ya habíamos hablado de este caso, que desarrolla marcas de futuro. Will es el caso prototípico. Will significaba querer y ahora will solo significa futuro. Si es que acaso aparece will, porque en realidad también ha perdido cuerpo fonológico y en el inglés oral nada más es I'll, you'll, etcétera, etcétera. De los demostrativos, generar artículos definidos. Esto lo vamos a ver con calma porque sucedió en el desarrollo de latín al español. Que uno también se convierta en el artículo indefinido es bastante común. De hecho, también pasó en el desarrollo del latín al español. Esto es muy bonito. Sustantivos que designan partes del cuerpo se convierten en construcciones locativas. En español lo tenemos, en las lenguas indoeuropeas es común. Tenemos, por ejemplo, frente, que es esta parte, y a través de una serie de cambios que también implican la metaforización. Aquí la metaforización se ve muy claramente. Se proyecta la parte del cuerpo hacia un elemento que está conceptualizado antropológicamente, antropomórficamente con nuestro cuerpo, y también le otorgamos una frente y una espalda. Es para decir que está delante de, no sé, de la iglesia o de la casa, diremos, no sé, el coche está estacionado en frente de la casa. Y entonces ahí es este proceso en que una parte del cuerpo se convirtió en un locativo. Las lenguas mesoamericanas, por ejemplo, este procedimiento les gusta mucho, entonces lo desarrollaron a lo largo del tiempo y en casi todas las lenguas aparece esto. Bueno, intensificadores negativos, pa o pas en francés medieval, que se vuelven marcas de polaridad negativa, o sea, pa, como negación. Y interrogativos que se vuelven pronombres relativos. De hecho, esto en español lo tenemos. Los pronombres relativos vienen de interrogativos. ¿Qué, quién, etcétera? También funcionan como la interrogación en el español. Y bueno, este es el handout. Ustedes tienen que leer, o tendrían que haber leído ya ahorita, el capítulo de Julia Posas, que también es una introducción a la gramaticalización. Y pues complementaremos lo expuesto aquí y lo expuesto en la lectura a través de un Zoom que ya acordaremos bien qué día, a qué hora y con cuántas personas lo vamos a hacer. Entonces, por ahora, dejemos aquí el tema de gramaticalización y pues ya les subiré un video la próxima semana. Nos vemos.